libre albedrío. El propósito de este canal es crear esta relación que se pueden ya dilucidar entre el mundo invisible o el mundo espiritual y el mundo material, que a su vez está allanado por la razón y la lógica. En esta playlist que vamos a empezar a trabajar, vamos a ver un tema muy apasionante que se llama la física cuántica. La física cuántica estudia las interacciones de las partículas elementales del universo microscópico, de aquel universo que es tan pequeño que para nosotros es invisible, pero que a su vez su composición una a una como energía va formando este mundo macroscópico donde existe o donde reconocemos la forma, el volumen, el peso y la masa. La física cuántica estudia en sí todas aquellas interacciones que se suceden en estas partículas mucho más pequeñas. Arranquemos desde el punto de vista del átomo. El átomo, nosotros lo vimos en el colegio, en la secundaria, está compuesto esencialmente por protones y neutrones que conforman el núcleo y por electrones que están girando alrededor de este núcleo a grandes velocidades. Si nosotros nos vamos más arriba, cuando empieza a variar el número de protones y de neutrones de uno en uno, este ascenso particular empieza a crear estructuras que nosotros diferenciamos dentro del contexto de la materia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la cantidad de átomos, la cantidad de neutrones y protones y electrones de, por ejemplo, el helio es diferente a los del hidrógeno, diferentes a los del oro, la plata, mercurio. De esta forma, siendo la misma composición básica, protones, neutrones y electrones, solo hace que se diferencie una materia de la otra por la cantidad de estos mismos electrones o protones o electrones que componen este átomo. En pocas palabras, todo está hecho de lo mismo. Lo único que le da una característica diferente es la cantidad de energía que se ve representada en estas partículas, protones, neutrones y electrones. Vamos a arrancar de lo macro a lo micro. Vamos a tomar como por ejemplo el cuerpo humano. El cuerpo humano en sí, como materia, obedece a las leyes que nosotros conocemos. Leyes que son evidentes, por ejemplo, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad hace que exista esta fuerza, ¿sí?, que nos tiene en el piso, que no permita que salgamos volando. Esta física que arropa la ley de la gravedad es la física clásica. Y en este caso, la física cuántica es lo opuesto, porque la física cuántica lo que hace es estudiar lo que para nuestros ojos es invisible. Entonces, por ejemplo, tenemos el cuerpo humano, física clásica, y nos vamos volviendo en formas más pequeñas. El cuerpo humano a su vez está compuesto de diferentes sistemas: sistema respiratorio, sistema reproductor, sistema circulatorio.
Pero a su vez, por ejemplo, sistema circulatorio se puede dividir en partes más pequeñas que pueden ser los órganos. Entonces tenemos las arterias, tenemos las venas y tenemos el corazón. Ya cogemos el corazón como un órgano, pero a su vez este corazón, ¿cierto? Está compuesto de células. Ya nos vamos a una división más amplia. Estas células del corazón a su vez se dividen en moléculas. Y estas moléculas a su vez están compuestas por diferentes átomos. Y volvemos a la estructura básica conocida hasta ahora dentro de la física clásica, que es el átomo. Protón, neutrón como núcleo y electrones alrededor girando en una nube de energía. Ahí es cuando ya empieza a entrar la física cuántica. ¿Por qué? Porque entonces cogemos estos protones y estos neutrones y los seguimos dividiendo. Cuando nosotros dividimos el protón, nos vamos a encontrar con un tipo de partícula que se llama quark, que está dentro de la categoría de los fermiones, como nosotros vemos acá. Entonces nosotros empezamos a dividir, a hacer más pequeño este conocimiento, o hacemos más grande este conocimiento a través del estudio de estas partículas elementales. Si bien estas partículas no son visibles para el ojo humano, lo que normalmente identificamos son las interacciones que tienen estas partículas en forma de energía. Eso nos da a través de la experimentación un resultado que es tangible, y que ese resultado tangible dentro de un laboratorio nos permite después crear ya la parte real, o aquellos dispositivos que ya hacen parte de nuestra vida cotidiana. Para que el ser humano empezara a dilucidar estas interacciones de estas subpartículas que componen, por ejemplo el protón, se creó, por ejemplo, el Gran Colisionador de Hadrones. Este Gran Colisionador de Hadrones está ubicado en Ginebra, Suiza, y se le conoce con el nombre de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Aquí varios países del primer mundo colocaron cierta cantidad de dinero para poder construir este super gran colisionador, y en sí lo que hacemos, o lo que hacen los científicos en este laboratorio experimental, es precisamente tomar estas partículas, por ejemplo un electrón, elevarlo a unas cantidades de energía, velocidad muy altas, muy cercanas a la luz, y hacerlas colisionar. Cuando se colisionan estas partículas, lo que se hacen es subdividirse, y de esta forma empezamos a encontrar de qué están compuestas, dado como el ejemplo anterior, los quarks. Este gran colisionador es el laboratorio que nos ha permitido conocer un poco más a fondo cuál es la estructura energética que las subpartículas tienen. Por ejemplo, en este canal vamos a hablar de la partícula de Dios, o la partícula de Higgs, que tiene un gran impacto dentro de la posibilidad, o de la realidad, de cómo esta partícula aporta o dota de masa a nuestra realidad. En esta parte, cuando nosotros empezamos a hacer el estudio de la física cuántica, empezamos a encontrarnos
con unos paradigmas. Si bien hemos encontrado que estos efectos energéticos que se evidencian a través del estudio científico en el colisionador de hadrones, crean unas propiedades que son factibles de estudiar, pero que aún así no comprendemos cómo funcionan, porque aquí la conciencia inteligente por parte de nosotros los seres humanos empieza a crear realidades diferentes. Por ejemplo, la onda partícula. ¿Qué quiere decir esta propiedad de la física cuántica? Quiere decir que cuando viene un rayo de luz, como nosotros lo conocemos, ¿sí?, en el momento en que este rayo de luz que está en forma de onda, que viene bajo este concepto de vibraciones, se encuentra intersectado por nuestra conciencia inteligente, automáticamente se convierte en masa. Después vamos a darle un poco más de contexto a este tema, pero es para empezar a entender que existen unos paradigmas que son reales, existen, están comprobados matemáticamente, experimentalmente y en la práctica también. Que aunque no entendemos estas interacciones, pues ya hacen parte de nuestra realidad. Ahora, estos paradigmas empiezan a tener unas relaciones o correlaciones muy directas con el mundo espiritual, teniendo en cuenta de que todo lo que existe en el universo es energía, aunque para nuestros ojos no sea evidente, ya que nuestra percepción de la realidad está muy limitada. La composición del universo tiene una cantidad de energía no visible, que parte de esa energía dentro del contexto de conocimiento que tenemos al día de hoy es energía consciente. Esa energía consciente, inteligente, es la que nosotros podemos dilucidar como lo que es el espíritu. El espíritu viene a ser energía consciente, inteligente, que nosotros no podemos verlo, ¿sí?, pero que a su vez tiene una relación muy directa con los nuevos paradigmas que la física cuántica nos ha planteado. Cuando nosotros empezamos a encontrar esta relación entre la física cuántica y la parte espiritual, nos encontramos con un hecho que empieza a crear este enlace de estos dos mundos: el espiritual, invisible, energético, de alta vibración, con la parte material o el cuerpo que somos nosotros. Un hecho muy palpable son las experiencias cercanas a la muerte, o las SMs, que en su momento también vamos a dar profundidad. Este proceso de estas personas que han tenido la oportunidad a través de estas experiencias, se evidencian procesos o similitudes con la física cuántica. Son personas que dentro de un proceso clínico se les declara muertas, pero que parte del hecho es que después de cierto tiempo de haber no tenido pulsos eléctricos y magnéticos tanto en el corazón como en el cerebro, los médicos declaran que esa persona pues realmente ha muerto. Son muchas las circunstancias, hay personas que
que han pasado un tiempo demasiado largo. Aquí en Colombia se presentó una persona que duró casi 48 minutos, ya prácticamente ya la habían firmado el acta y después de ello revivió, otra vez el alma volvió al cuerpo, la energía volvió al cuerpo y pues trajo su experiencia. Pero hay otras experiencias que pueden durar solamente un segundo. Y esto tiene mucho que ver con la física cuántica porque dentro de este mundo 3D, lo que nosotros vivimos como materia, vivimos rigidos por el tiempo. La física cuántica no es regida por el tiempo. No el contexto como tal de la física cuántica, sino la energía que estamos estudiando a través de este contexto de física cuántica, pues no tiene un tiempo definido. De por sí el tiempo no existe. Para nosotros sí. Para las subpartículas no existe el tiempo. No está el tiempo. Y en estas experiencias de la muerte, muchas personas, si bien pueden separarse, o sea, su alma se separa durante un segundo, 3 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 10 segundos, para ellos su contexto de tiempo en el otro lado no existe. Por tanto, la física cuántica empieza a tener este correlato. Estas propiedades de la física cuántica que hoy tenemos a través de la matemática y experimentalmente y en la práctica ya empiezan a tener ese correlato con la parte espiritual. Entonces, la física cuántica y la parte espiritual generan una idea y es la correlación energética, inteligente y consciente como un todo. ¿Qué significa de sí consciente? Quiere decir que nosotros nos conocemos a sí mismos, nos identificamos, digamos que dentro de este mundo tridimensional como materia, como personas que tenemos una cultura, una idea religiosa, una idea social, una idea económica, una idea científica, y todas estas creencias de alguna forma desde el punto de vista de la materia crean una identificación, un yo, ¿sí? Ese yo es lo que nosotros conocemos como conciencia. Somos conscientes de que existimos y que somos y tenemos unas características dentro de nuestra personalidad. Pero esta personalidad dentro de la materia es una personalidad aún así muy miope, muy escasa, precisamente porque esta materia pues no tiene las capacidades o nuestros sentidos no tienen las capacidades para poder entender esa conciencia inteligente, consciente de lo que significa el todo como universo. La física cuántica posee unos principios o efectos no triviales en mecánica cuántica. Estos principios son los que vamos a empezar a desarrollar capítulo tras capítulo de forma analógica, de forma que sea clara, para que nosotros podamos entender, si bien detrás de estos conceptos hay una cantidad de matemática compleja, para poder hoy en día tener tanto la experimentación pero también tener la práctica, pues nosotros vamos a empezar a mirar estos principios uno a uno y mirar cómo estos principios de la física, de la parte racional, de la parte intelectual, empiezan a dar una explicación un poco más clara o evidencial de esa relación que existe con el mundo espiritual. Lo primero que vamos a ver son los cuantos, que estamos haciendo referencia a los paquetes de energía que, por ejemplo, emite el Sol y que nos llegan a nosotros. Principio de incertidumbre es otro de estos paradigmas. El spin es entender
cómo los electrones dentro de un estado. ¿Qué es un estado? Los electrones, imaginemos que son balones o son bolitas y ellas giran, los electrones giran en sentido horario, ¿sí? A la derecha o en sentido antihorario a la izquierda. El spin hace referencia a precisamente el sentido de giro, no es más para no ahondar a un temas complejos. El spin es el sentido de giro que tiene el electrón, derecha o izquierda. También vamos a ver algo muy importante que es la función de onda. La función de onda es otro paradigma, puesto que en resumidas cuentas lo que nos está diciendo es que todas las posibilidades de un hecho pueden existir al mismo tiempo. Demos un ejemplo claro. Hagan de cuenta que ustedes tienen en sus casas un animalito, un perrito o un gato, ¿cierto? Y durante un momento determinado nosotros lo miramos y resulta que está caminando, al rato está dormido, al rato está comiendo. O sea, todas las posibilidades que puede tener este animal, todas estas posibilidades se suceden en el mismo instante. Recordemos que el mundo de la física cuántica o este universo invisible no tiene tiempo, por lo tanto todas las posibilidades se pueden dar. El efecto túnel, este se puede quizás también asociar a aquellas visiones que las personas experimentan cuando tienen la SM y ven un túnel. Quizás viéndolo desde el punto de vista científico, tiene un grado de correlación, un porcentaje de correlación. Hablo de porcentaje ¿por qué? Porque este conocimiento es constructivo. ¿Qué quiere decir? Si bien la ciencia y la espiritualidad llevan un recorrido largo de conocimiento, de descubrimiento, de exploración, todavía esto no ha terminado, ¿sí? El conocimiento ha evolucionado y seguirá evolucionando. Por tanto, lo que nosotros hace 500 años pensábamos que era imposible, pues hoy es posible. Lo que hoy para nosotros es imposible, muy seguramente en 2000 o en 5000 años, pues lo vamos a ver muy normal. ¿A qué hago referencia? Si nosotros pudiésemos viajar en el tiempo y llevamos un iPhone, por ejemplo, a la época de 1492, cuando llegó Cristóbal Colón, pues, y le presentamos la brújula en un iPhone, bajo la concepción y desarrollo evolutivo del conocimiento y del alma, pues lo más seguro es que nos hubiesen tratado de brujos, o nos hubiesen encasillado en estos dos opuestos, que puede ser Dios o Satanás o el diablo, y es precisamente porque conforme va evolucionando la humanidad, va evolucionando tanto en el alma, tanto en conocimiento racional, intelectual y en la parte ética moral, vamos encontrando diferentes significados de lo que significa, disculpe la redundancia, de lo que entendemos lo que es la realidad. Y el efecto túnel tiene una correlación con lo que estas personas ven cuando tienen la oportunidad de irse, digamos, de su cuerpo y ven este túnel de diferentes formas. Vamos a ver, por ejemplo, también el tema de coherencia cuántica, latidos cuánticos, medida fuerte de coherencia. Si bien los nombres los coloqué desde el punto de vista científico como se conocen, cuando vayamos a empezar a ver uno por uno, vamos a dar la explicación o la analogía más sencilla, porque de eso se trata este canal, que este conocimiento que es de alto nivel y que está dentro del mundo científico, pues lo entendamos nosotros, quienes no tenemos este conocimiento, ¿sí? Y que este conocimiento, pues, de forma muy sencilla y a través de
parábolas como lo hacía Jesús en su momento, pues le vamos a entender. Entrelazamiento cuántico y correlación cuántica. Esto es fantástico porque este paradigma o este concepto estudiado de la física cuántica nos dice que aquí en la Tierra o en este contexto material nos sentimos y nos vemos separados. Por tanto, esta separación imprime que yo no tenga ninguna empatía por el prójimo, ¿cierto? Por tanto, existen los celos, la envidia, las guerras, las violencias, el robo, todo este contexto, porque al ver que el prójimo es una persona separada de mí, entonces pues no veo que exista alguna relación que me pueda afectar. Afectar desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista no tan positivo. Pero dentro de la correlación cuántica, dentro de la física cuántica, empezamos a comprender que toda la energía está unida, mantiene y posee la misma información. ¿Qué quiere decir? Que cuando nuestra energía consciente e inteligente que se identifica bajo un yo aquí en el plano terrenal tiene la experiencia de la SM, se encuentra que en el otro lado todo es uno. ¿Qué quiere decir? Que todos estos seres inteligentes de diferentes grados de vibración o superioridad en conocimiento vienen siendo uno. En forma analógica sería que yo tuviese la capacidad, o sea, tendríamos allá la capacidad de que si yo, bueno, en el plano energético, vamos a hacer es un ejemplo, no sucede, pero en el plano energético yo me chuzé el dedo, ¿cierto? Resulta que ese chuzón de dedo que me hice con un alfiler lo va a sentir todo el mundo. Al sentirlo todo el mundo, ¿qué implica? Que empieza a haber esa empatía, ese cambio, y de esta forma pues la conciencia humana que evoluciona empieza a sentir de que somos hijos de Dios, reflejos de Dios, pero somos parte de Él y por lo tanto todos somos uno. Aquí en el plano terrenal pensamos que estamos separados, que cada uno tenemos una vida diferente, cada uno tenemos problemas diferentes, cada uno con lo suyo, cada uno en su cajita, y esa es parte de la evolución, entender de que en la vida espiritual, consciente, inteligente, como le queramos llamar, espíritus, somos uno. También vamos a ver la medida débil, sistemas cuánticos abiertos y epigenética cuántica. Este pedazo también es muy interesante, todo es interesante, pero digamos que algunos, de acuerdo al nivel de desarrollo y conocimiento que hemos tenido, tienen aplicabilidad en nuestra vida. Esto es muy apasionante porque la epigenética como tal empieza a develar la relación existente entre el nivel de desarrollo del alma humana, ¿sí? Y cómo este nivel de desarrollo del alma humana, cada vez que nosotros le reencarnamos en este planeta, se expresa a través de situaciones como pueden ser la enfermedad. Aquí hay algo muy importante y es que empieza a haber un contexto diferente y entendimiento diferente de lo que significa la enfermedad para nosotros, o la incomodidad, o los celos, o la rabia, o la envidia, o la tristeza, todos estos sentimientos negativos. Todos estos sentimientos negativos, incluyendo por ejemplo la enfermedad, lo que nos están haciendo es dando alertas
para que nosotros empecemos a realizarnos preguntas y empecemos a investigar más y de alguna forma nos podamos dar de cuenta que nosotros venimos aquí a rectificar, venimos nosotros aquí a nivelar nuestra energía espiritual consciente, inteligente, para que el alma vaya evolucionando. Y pues este tema de la epigenética cuántica es muy importante porque ya, si no estoy mal, en el 2008 se empezaron a evidenciar en el laboratorio cómo el proceso de la fotosíntesis que se da en las plantas empezaba a evidenciar estos procesos aún no entendibles o reales y que son ciertos de la física cuántica. Resonancia estocástica también la vamos a ver. Bueno, este es un breve brochure o resumen. Como les digo, son palabras que pueden ser rimbombantes, pueden ser quizás alarmantes, quizás digamos, oye, esto está como muy complicado para verlo, pero no. La idea es, no nos vamos a meter con análisis de fórmulas, ni con ecuaciones, ni con igualdades, ni nada de eso, porque aquí lo que nosotros queremos es que las personas nos podamos llevar un conocimiento de correlación entre la parte de la física cuántica y la parte espiritual, pero que sea aplicable al día, o sea, al diario de nosotros, cuando vayamos a enfrentar un reto que hace parte de nuestro plan de vida como almas. Nada, muchas gracias. Recuerden que este es su canal Libre Albedrío. Libre Albedrío quiere decir que la información que aquí ustedes ven puede resonar en su corazón, en su mente, como pueda que no resuene, como pueda que sea neutro. Aquí lo importante es que si resuena, no se queden con lo que yo digo. Empiecen a estudiar, empiecen a probar, desen la oportunidad de crear la experiencia en su mente y en su corazón. Yo solamente doy atisbos de lo que yo sé, ¿sí? De lo que yo he estudiado. Aquellas personas que quizás no están de acuerdo, perfecto, creo que son las que más van a tener la oportunidad de hacer observaciones de crítica. Recuerden, puede existir, un hecho puede tener dos caras, ¿no? Estamos en un mundo dual, una crítica que puede ser constructiva y una crítica que puede ser destructiva. Si bien las dos hacen parte de toda la creación, y eso es otro punto mágico que hay mágico o especial o espiritual, y es que todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, todo lo que vemos en este mundo es creado por Dios, nada se escapa de Él. Entonces, constructivo o destructivo, juntas tienen una enseñanza para que el alma suba, crezca, resuene, vibre más alto, tenga una onda de frecuencia mucho más alta, que eso es lo que vamos a ver aquí en este playlist de física cuántica. Muchas gracias, bendiciones y prosperidad para todos.